pues queremos hablar primero de uno de los tapetes que ustedes más reproducen, que es el chinanteco, ¿no? Ustedes lo reconocen muy bien y vamos a ver sobre los símbolos y la iconografía que está aquí representada. Pero ustedes que lo tejen, ¿cuáles son las imágenes que ustedes ven aquí en el chinanteco? ¿Cuáles son los símbolos que están puestos en el tapete? Hay pollitos, bueno, ¿no? Pavos reales, ¿no? ¿Qué otra cosa hay? ¿Cuáles son los cuernos del venado? ¿Estos son los cuernos del venado? Ok. ¿Qué más tiene qué otros símbolos o qué otras imágenes tienen el tapete chinanteco? ¿Hay flores? Sí. ¿Dónde están las flores? A ver, flores. ¿Estas son flores? No. ¿Hasta allá? ¿Esas? ¿De allá? Como ollita, ¿no? Estas. Sí, son flores. Ah, son floreros esto. Ok. ¿Y este rombo qué es? Un ojo. Sí, podría ser un ojo, parece un ojo. ¿Qué otro? Ah, bueno, me decían que era... De venado. Ah, unos cuernos de venado, ok. ¿Este símbolo lo reconocen? ¿No? Y bueno, estas ya son franjas decorativas, ¿verdad? Ok. Bueno, pues nosotros hicimos una pequeña investigación de, pues ya que este es el modelo chinanteco, hicimos una pequeña investigación de los textiles chinantecos, ¿no? Para ver cuáles son los símbolos que ellos más utilizan, cuál es el significado y estudiar por qué, si este tapete representa a esa cultura, pues de dónde vienen esos símbolos y ellos cómo crearon esos símbolos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Con una proyección. Ahora sí voy a apagar la luz. ¿Sabes qué? Un poquito más así. Ajá. Bueno, pues los chinantecos, de donde pertenece este diseño de tapete, están en Oaxaca, en la parte donde Oaxaca colinda con Veracruz, ¿no? La palabra chinanteco significa, o chinantla significa espacio cerrado, ¿no? Y esta área, aquí la podemos ver, ¿no? Aquí están todos los pueblos de Oaxaca. Aquí están los amuzgos, los mijes, todos los zapotecos predominan en el área, no, la mayor parte del estado de Oaxaca. Y acá están los chinantecos que colindan con el estado de Chiapas por un lado y con Veracruz hacia arriba. El área que ellos habitan predominan bosques y selvas, pero selvas tropicales húmedas, ¿no? Sería como un clima que es muy diferente al de aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí es como más boscoso, es más frío. Allá todo lo contrario, es muy exuberante, muy caluroso. Y más o menos a lo que ellos se dedican, o la principal actividad, pues sí es la agricultura, pero la agricultura para autoconsumo, ¿no? Ellos cultivan su propio maíz, su frijol, calabaza. Aquí en Temaya, ¿ustedes cultivan algo para su propio consumo? Maíz, frijol, calabaza, trigo, calabaza, o sea, tienen milpa. elote. Okay. Allá, además de tener milpa, también tienen lo que son frutos tropicales, ¿no? Como chayote, plátano, café. Y bueno, también tienen cultivos comerciales, ¿no? Que venden, que son caña de azúcar, el café, el maíz también, y el tabaco, y el arroz también.
Aquí en Temoya, por ejemplo, ¿qué actividades productivas ustedes creen que son las más importantes? Lo que la mayoría de la gente trabaja. El maíz. ¿El maíz? El maíz, sí. La caña. ¿La caña también? No, Es el ¿verdad? maíz. No, la caña no es de por acá. Tiempo de capulín, pues es el que a veces bajan a vender sus capulines, porque hay muchos capulines, duraznos, Duraznos. peras. Hongos. Ah, hongos, ahorita es temporada de hongos. Ciruelos. Para unas quesadillas. Ciruelos. Ah, y por ejemplo, las frutas son distintas a las de allá, ¿no? Porque allá, Sí. por ejemplo, mango, plátano, papaya. Es otro. Y acá Sí, es más capulín, de ciruela. peras, Entonces, bueno, a ver, la siguiente. La historia que ellos tienen, sus mitos, su cosmogonía, su visión del mundo y del universo, se transmite oralmente de padres a hijos, ¿no? Entonces, pero los chinantecos se caracterizan porque tienen creencias propias, ¿no? O sea, comparten muchas historias con los zapotecos, con las otras culturas que están en la región, ¿no? Los mazahuas también, que también ustedes conocen bien a los mazahuas, ¿no? Y zapotecos, mixtecos. Pero bueno, para ellos el mundo, el universo, es un todo que está conformado de elementos que están dentro de la naturaleza que se oponen y se complementan, ¿no? Por ejemplo, y de eso habla el mito del sol y la luna, ¿no? Que el sol y la luna para los chinantecos fueron dos hermanos que crearon el mundo y era un hermano hombre y un hermano mujer, ¿no? Entonces ahí están las dualidades, ¿no? Que el día sin la noche no puede existir, aunque son opuestos, se complementan, pero uno sin el otro no existe, ¿no? Entonces aquí es donde hay un concepto de dualidad, ¿no? Eso se le llama el concepto de dualidad, cuando hay dos cosas que son inseparables pero son opuestas y una no puede ser sin la otra, ¿no? Entonces, y bueno, este fenómeno, por ejemplo, dentro de todo lo bueno siempre hay algo malo y dentro de lo malo siempre hay algo bueno, ¿no? A esto se refiere esta oposición pero complementación de las cosas y del universo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes pueden recordar algunas otras dualidades que están presentes en la naturaleza? ¿Se les ocurre? Por ejemplo, ¿cuál sería la dualidad del cielo? Lo opuesto del cielo, pero que sin eso no podría existir el cielo. La tierra. Por ejemplo, la dualidad del hombre, la mujer. Y bueno, para ellos el universo y toda la naturaleza está conformada de estos elementos, ¿no? Y bueno, pues como en muchas culturas del mundo, es muy importante los textiles porque en ellos se plasma toda esta visión del universo y de la naturaleza, ¿no? Ellos en los textiles plasman estas ideas de cómo representan el mundo, ¿no? Entonces, y bueno, es muy importante, por ejemplo, en el caso de los chinantecos, ellos no hacen tapetes, por ejemplo. Ellos hacen más huipiles y su vestimenta de las mujeres. Lo que se ha perdido un poco es la vestimenta del hombre, pero lo que sí se ha conservado a través de los años es la vestimenta tradicional de las mujeres, que es el huipil. El huipil es una prenda que consiste como en un lienzo, que es una tela doblada rectangular, que tiene una boca en el centro, donde se mete la cabeza. En el caso de los chinantecos, hay veces que los huipiles forman un solo lienzo. En el caso de los chinantecos, como pueden ver en el tapete, se conforma de 3 lienzos, ¿no? Que están unidos por una costura en medio, bueno, por 2 costuras, que representan también una serpiente, ¿no? Y que hace que sea simétrico, en forma de espejo, la composición del textil, o de la pieza textil. Estas prendas se usaban nada más en ocasiones especiales antiguamente. Las mujeres los tejían y los usaban para el día de su boda y para el día de su muerte. Actualmente ya usan huipiles de diario, entonces ya se puede decir que hay huipiles para los días de gala y hay huipiles para el diario, ¿no? Por ejemplo, a mí me acordé de aquí, por ejemplo, que yo veo
a doña Atanasia con su vestimenta tradicional. ¿Alguien aquí me podría explicar, comparado con los chinantecos aquí, cómo es la vestimenta tradicional que ustedes usan? Es de lana. ¿Es de lana? ¿Y cuáles son las piezas que conforman la vestimenta de las mujeres tradicionales? Esa es la manta y la lana. Es el chincuete Chincuete, y su faja. la faja, Y su manta. ¿Cómo no lo ves con sus sacos? Y el rebozo. y el rebozo. Entonces se conforma, porque aquí es más frío que allá, ¿no? Allá nada más usan un solo vestido y aquí tenemos el chincuete, es la falda de lana, ¿no? La faja con la que se la amarran, Con la que se amarra. lo que lleva encima es Saco. saco y el rebozo. Entonces, y allá comparado, como pueden ver, es una sola prenda de una sola Pero pieza. también antes se usaba uno parecido a huipil, le decíamos huicho. Huicho. Y era parecido al huipil. Sí, o que es Casi los vuela lo que Casi, empezó, sí. todo usaba de antes eso. era Era lana de su chincuete y su era de la misma de lana la misma del de este. Y era de una sola pieza. Ajá. Era como un vestido. Bajaba Sí. también. ¿Y de esa todavía se pueden encontrar o ya? Sí, yo tengo Ah, ¿sí? sí, ¿De quién era ese? el mío desde hace como 40 años. Ah. ¿Y para qué lo usabas? Para tus... Así es como busca Ah, pero para el diario, digamos, o en una ocasión especial. una ocasión especial. Pues sí, es justo esto, ¿no? Que hay una resistencia a seguir usando y cultivando esas tradiciones porque pues representan un arraigo a la cultura, ¿no? Y un sentido de pertenencia. De hecho, por ejemplo, para ellos es muy importante el huipil porque significa también en sus tradiciones, pues se usan para portar la gala en el día de tu boda y también se acostumbra, por ejemplo, que la suegra, como símbolo de aceptación de su nuera, le teje un huipil, ¿no? Entonces, a ver la siguiente diapositiva. Como podemos ver, pues el huipil, pues las mujeres plasman en él, ¿no? Es un lienzo que está lleno de símbolos y de elementos en las que ellos plasman, pues no solamente su cosmovisión de la naturaleza y del universo, pero también su historia personal, ¿no? Ellas, con esos símbolos que ellas eligen poner en el huipil, están tratando de decir algo, ¿no? Sobre su vida, sobre su momento en el que están, o para el que están usando ese huipil, ¿no? Estos huipiles, pues obviamente se hicieron como vieron en la imagen anterior, con telar de cintura, ¿no? Que ese telar de cintura aquí también se ha utilizado, Sí. ¿no? Aquí ustedes también saben. ¿Ustedes cómo aprendieron a utilizar el telar de cintura? Pues los abuelitas los tejían los chincuetes. No chincuetes, Ajá. que eran las fajillas. Sí, antes se teñía todo. Ah, Se desde la tejía lana. de mano. Ahora ya se hace de máquina también. Ya La tiene lana su se hace tela. de- Su telar ya tiene. Pero ya trabaja con su telar así. Pero antes no. Lo usaban como el Antes sacado de todo era paja, con todo telar de tejido, sí. cintura. ¿Y dónde venden el chincuete? O sea, el que ya es de máquina ahora, ¿va? Sí, Sí, o sea, ya es como tapetes de telares. En telares. y también se hacían las cobijas, también aquí hacían cobijas. Ah, se hacían cobijas de lana. Como la Sí, lana. de lana. A ver, adelante. Estoy preguntando por Ah, bueno, ahorita sí. El señor no se quiere sentar más. Ahorita pregunto. Sí. Ok. Antes, Entonces- antes aquí sí se hilaba el istle, la lana. El ixtle es una Sí, como lo que se sacaba del maguey. del maguey, que es más dura, ¿no? Es más. Y también la lana del borrego se Ahorita hilaba. tengo uno millate así. La lana del borrego también se usa. Ahorita, por ejemplo, los chinantecos, Ahorita ya lo compré. si quieres irte ahí está el pendiente, ¿no? Antes también los chinantecos, ahora ya compran sus hilos de algodón, pero antiguamente los sacaban, ellos mismos hacían su hilo también de un árbol que como algodón. como tipo algodón, no era exactamente algodón. Ahorita ellos igual ya compran, ¿no? Sus insumos, como ustedes también. Sí, porque antes todo lo que hacía también la llanta, pues le sacaba el maguey. El ayate es del Ajá, maguey. el chincuete
antes pues lo Iscle. sacaban del borrego, lo Se lavaban, lo cortaban las hilaban. pencas de maguey hacían y los luego se allá. cocían y luego se lavaba y quedaba lo del medio que era listo y luego ya después se hilaba. Que el ayate era esta cosa para cargar el maíz, Ujú, ¿no? sí, Que usaban para Leña, maíz para cosechar. Pues mire, a ver, la siguiente diapositiva. Ah, mire, aquí ya tenemos las composiciones de cómo son ya terminados los huipiles, ¿no? Entonces, como ven, por eso también hay una semejanza con el tapete del modelo chinanteco del catálogo, porque si ven, está también dividido en 3 lienzos, ¿no? Y hay una costura, bueno, 2 costuras que unen esos 3 lienzos y bueno, a través de estos 3 se distribuyen los símbolos que son de los que vamos a hablar a continuación. Uno de los primeros símbolos que son muy importantes es el rombo, ¿no? Ese rombo que también podemos observar que está en el centro Sí, en el medio. del tapete del chinanteco. Las mujeres normalmente siempre lo usan en el corazón, el rombo, lo utilizan acá. Está ahí también. Y ese rombo que lo han visto como en también está en el de Chiapas, como que en varios he visto que está el rombo. Y ese es muy importante para varias culturas de México, porque es como un pequeño mapa de cómo se pensó que estaba compuesto el mundo. Entonces, pues, por ejemplo, aquí este es un códice que tiene muchísimos años de antigüedad y aunque no lo crean, aquí está representado todo lo que está aquí, como más, como un esquema. Como un esquema, pero al final de donde vienen todas estas formas son de las historias que se contaron de cómo era el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí están 4 parejas en cada uno de los puntos cardinales, que es como en representando este concepto de dualidad que les comentaba Gaby. Y al centro también una pareja y había un árbol, que eso también hay árboles en muchos de los diseños. Y esto después se va a representar en el rombo. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero este rombo viene de cómo durante muchos años los seres humanos vieron cómo pasaban los años. Durante cada año vieron que salía el sol por un lado y se escondía por otro, y que después, no sé si aquí hacen algunas festividades cuando es el equinoccio o el solsticio, que es como, en algunas comunidades hay festejos en esas fechas, que al final marcan, por ejemplo, si aquí es donde sale el sol y aquí se esconde, por ejemplo, durante todo el año se va recorriendo el sol y llega hasta acá, que es el norte, y después llega hasta acá, que es el sur. Entonces, esto es un mapa también de cómo veían que pasaba el sol durante todo el año, y la humanidad, al estar en medio de observando todo, por eso para muchas culturas el centro es muy importante. Por eso los huipiles también son muy significativos, y la mujer tiene el rombo en su pecho, porque ella está en el centro del universo. Ella es la que da vida, ella es la que teje. En muchas culturas solo la mujer teje. Entonces, por eso el centro y el rombo son muy importantes. También estos pequeños espirales son como, en muchos lugares se cree que es como una representación del brillo del sol o de las estrellas. Bueno, ese también es un esquemita de lo que acabo de explicar. Y pues en muchas culturas se representa de muchas maneras. Por ejemplo, aquí es un poquito más con formas geométricas, no se entiende mucho quizá, pero también vemos, si vemos en varios tapetes va a haber como elementos muy parecidos. Por ejemplo, las líneas ondulantes, que son como rombos que están como uno detrás de otro, porque también esto es como una representación
de que se pensaba que el mundo estaba compuesto por planos, estaba el cielo, en medio la tierra y también el inframundo. Entonces, para mostrarlo así, como que se aplastaban para mostrarlos solo en plano, y entonces por eso casi siempre son como uno sobre otro. Y también por eso son los 4 puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este y oeste, ¿no? Y Lo que ella decía que era una representación plana de la Tierra, que es tridimensional. Y este está en el chamula, ¿no? Ujú. Que es este rombo. Es el Chiapas el que tiene En ese Chiapas, nombre. ajá. Este es un huipil de Chiapas y al final también en la ropa se ven los mismos símbolos. Ah, bueno, son varios huipiles en los que pueden ver que en el centro, se fijan, está el rombo en el corazón de la mujer, ¿no? Representando lo que decía Anabel, que es la mujer en el centro del universo como la creadora de vida, ¿no? Entonces, ahí nos está hablando de la fertilidad de la mujer, ¿no? Si quieres, la que siguen. Ujú. Y por eso también las serpientes, no, bueno, en muchas culturas las serpientes tienen, son como animales de poder o tienen también, hay muchos mitos alrededor de las serpientes. Para ustedes, por ejemplo, las serpientes, ¿hay serpientes aquí en el entorno donde ustedes están? ¿Sí? ¿Qué tipo de serpientes hay? La cascabel. La cascabel. Cascabeles, es donde hay muchos por acá, luego por el monte, por el río. Ujú. Casi aquí hay de esos coleguitas, pero Aquí hay de esas así, de agua. Y le de decimos, agua. ¿Y ustedes las representan en los tapetes? Hay varias serpientes. ¿Han visto serpientes en los tapetes? no. ¿No? En los modelos de los... No hay serpientes. Ok. Pues en esa imagen, si lo ven, es una especie de representación de la dualidad, de la complementación, pero es en una forma geométrica abstracta, o sea, no representa nada, pero si lo ven son dos figuras que encajan una sobre otra en sentidos opuestos, entonces juntas forman una unidad, una sola imagen, pero se puede ver que se dividen, ¿no? Entonces esta idea de la dualidad, ahí está representada la dualidad, ¿no? O sea, eso podría ser tanto, por ejemplo, el día y la noche, como el hombre y la mujer, ¿no? El hombre y la mujer también es una dualidad porque también es cóncavo y convexo, ¿no? Son dos formas que se complementan. Y bueno, también tiene un poco de forma de serpiente, también si lo ven, ¿no? Las serpientes es una imagen poderosa para todas las culturas prehispánicas en general en México, porque también, bueno, además del mito de Quetzalcóatl, representa este estado entre el agua y la tierra, ¿no? Entonces, la serpiente también representa mucho los ciclos de la vida. En los huipiles es importante, por ejemplo, cuando las mujeres se ponen su huipil, está representado en estos 3 lienzos. Y la costura que une estos 3 lienzos representa una serpiente que hace un ciclo que sube por enfrente, atraviesa a la mujer y vuelve a bajar a la tierra por atrás. Entonces, esa costura se dice que es una serpiente de coralillo y que sería esa que está en el tapete, ¿no? Esa. A ver, ya la que sigue. Ah, bueno, ahí está, bueno, lo que les decía está representado en esa imagen, ¿no? Se ve ahí claramente cómo la costura que divide los 3 lienzos es una serpiente de coralillo. Y... ¿vas o voy? Pues es que eso ya lo habías dicho. Ah, bueno, sí, esta es una representación antigua que no se parece a las imágenes que ahora tenemos, ¿no? Eso también es importante notarlo. Por ejemplo, es una representación prehispánica de lo que es el sol en la luna. ¿Recuerdan la primera que vimos? Que se ve como nosotros ahora, después de la llegada de los españoles, ya tenemos otra idea de cómo es el sol y la luna y la complementación. Pero aquí, por ejemplo, era como, esta es una imagen de un eclipse, ¿no? Y lo que les decía del sol y la luna, los chinantecos tenían este mito de que el hermano sol y la hermana luna habían creado el universo con sus aventuras, habían creado también los cerros, los animales, y en los eclipses era cuando ellos se peleaban o se juntaban, ¿no? Ya la que sigue. Y bueno, esta imagen también es súper importante
Por ejemplo, me preguntaba también si aquí en Temoaya hay algún mito o una historia sobre el sol y la luna. Porque el sol es importante aquí en Temoaya, ¿no? Sí, para los otoños el sol era muy importante. Por eso está ahí en medio de los Ok. pájaros. Ok, ya lo vi. Ajá, ahí Sí, está el y ya sol. ve que en el centro ceremonial también es la figura principal. la que Principal está es una al- escultura de un sol. Es que un sol. Ujú. Y los conos que están al lado son los 12 meses del año. Ok. Sí, para los otoñales. ¿Por qué será tan importante el sol para la cultura otomí? Porque es el que daba vida. La vida, ¿no? Es muy importante el sol porque sin Y él, ese diseño que está ahí es Ajá. el que es otomí repetitivo porque va un día, luego otro día y se repite. así. es como es como el Ajá. calendario de todos los días que Ajá. sale el sol. Se repite el Ok. día y luego se Y es un repite el- patrón de los días, ¿no? Ajá. Ok, eso está muy interesante. Y por ejemplo, también eso que, bueno, lo que investigamos, que para los chinantecos, ustedes nos decían que ese que parecía, Bueno, Ese. de venado. cuerno de venado. Bueno, pues según lo que nosotros investigamos, es un águila con 2 cabezas. Entonces, bueno, no sé si se ve, Sí, se Por ve. ejemplo, aquí están las 2 alas, las cabezas y una misma cola para los dos. ajá. Y bueno, como en todas las culturas, todos los animales tienen un atributo especial o alguna representación, ¿no? En este caso, normalmente el águila se asocia mucho con virtudes como, bueno, se le asocia mucho al sol, ¿no? Al viento, a la fuerza, al poder masculino, ¿no? A la protección, a la custodia. Dentro del textil, las mujeres los usan como un signo de protección, ¿no? Para ellas es un signo de protección y custodia. Pero también depende en qué contexto se usa el águila bicéfala. Bueno, bicéfala se llama porque es de 2 cabezas. Dependiendo del contexto en el que se usa el águila, puede significar castigo o puede significar protección, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de qué símbolos rodeen o estén asociados o estén presentes en el textil, puede significar cosas distintas. El águila bicéfala, hay muchas teorías, ¿no? De dónde viene este símbolo, porque empezó a aparecer después de la colonia, ¿no? Y este símbolo es europeo, no es prehispánico al parecer, ¿no? De lo que se ha investigado. Entonces, al parecer, la gente antigua, después de la colonia, lo llegó a ver en algunos símbolos que trajeron los españoles y lo adaptaron, porque también puede ser un símbolo también de dualidad, ¿no? Pero de 2 cabezas. De 2 cabezas. Y también puede ser la dualidad, ¿no? Porque están juntos en un mismo cuerpo, pero a la vez se bifurcan, ¿no? Son dos posibilidades, 2 opciones, ¿no? Y bueno, el águila de 2 cabezas pues no es muy común en los pueblos del mundo, ¿no? Pero en Oaxaca se utiliza mucho en los textiles. Y algunos de los relatos que hay en la Chinantla dicen que se llegó a ver que existía el águila de 2 cabezas, ¿no? Y que raptaba niños. Entonces los hombres organizados fueron a buscarla hasta su nido y la mataron. Y ahí se dice que encontraron una gran cantidad de huesos de infantes y de otros animales. Y que cuentan que una vez que se mató a este animal, como que hubo un decaimiento en la fertilidad de la tierra, que sobrevino una serie de desgracias para el pueblo, ¿no? Por haberlo matado. Entonces era una manera también como de sacrificio, también está presente ahí la idea de sacrificio, ¿no? O sea, de alguna manera estaban protegidos por el águila, pero el águila se llevaba niños, ¿no? Y una vez que mataron el águila, pues como que hubieron malos augurios y hubieron malos momentos, pero pues ya no se raptaban los niños, ¿no? Aquí hay algún ser mítico o personaje como como el águila, que haya alguna historia. Sí, pues también está en la entrada del centro. Era un guerrero que le decía Boxanga. Un guerrero que se llamaba ¿qué? ¿Botzanga? Boxanga, que quiere decir lagartija negra. Ese es el que hay historias. ¿Y qué pasó con él? Pues que era un guerrero muy, muy valiente que según defendía a los otomíes. Ajá. Va a ser bien interesante
estudiar también los mitos y las historias que hay por aquí, ¿no? Porque como podemos ver, por ejemplo, en el águila hay muchas versiones y muchas historias distintas, pero está padre conocerlas todas, ¿no? Y ver todas las posibilidades de significados que tienen, ¿no? A ver, síganos. Este, por ejemplo, es otro símbolo muy común entre los chinantecos, que ese no está representado en el tapete, pero bueno, es común, y este es el árbol de la vida. Y por eso les enseñaba la imagen del códice, porque para muchas culturas los árboles son muy importantes, como son una planta muy grande que crece del cielo hacia la tierra, entonces se le atribuía que era como una especie de conexión entre dos mundos. Hay culturas donde se dice que en el centro del mundo también está la mujer y también por eso se relaciona con los árboles. Y usualmente, pues como podemos ver, hay muchas especies de animales que viven en los árboles. Pero esas se parece a las del centro, ¿no? Sí, pues estas son como ramas, pero son espirales y hay pajaritos. Se parece a las que están ahí en el centro del tapete. ¿A esto? Eso, Sí. Ah, sí. todo lo que está a la orilla parece todo también. Sí, por ejemplo, aquí también está el rombo, justo en el centro. Entonces son como figuras que cuando ya vamos identificando en varios lugares, ya más o menos podemos pues hacer como una lectura de qué puede llegar a significar. Esas son flores. Esas son, bueno, las flores. Ustedes, por ejemplo, aquí también representan muchas flores en el otomí. Sí. Sí. ¿Ustedes pueden identificar alguna flor en el chinanteco? ¿Dónde están? Hasta allá arriba. Ajá, muy ¿Las de bien. la esquina? Sí. Las flores, bueno, pues es una representación, muchas veces es un ornamento, pero también es una representación de, otra vez, de los ciclos de la vida, de los frutos, ¿no? Una flor es un fruto de una planta, entonces también se refiere, no solo es decoración y ornamento, sino también se refiere a la fertilidad de la mujer, ¿no? Ahí también podemos ver cómo se representan las aves, los pavos reales y las diferentes aves que están dentro de los huipiles chinantecos. ¿Tú tienes algo de los pájaros? Y bueno, ahí por ejemplo los podemos ver representados, que eso es más o menos la cotidianidad que ellos tienen, ¿no? O sea, como cuáles son los animales con los que están rodeados. Y aparte los pavos reales, en esos huipiles podemos ver en el centro que está otra vez el águila bicéfala, ¿no? En el pecho, ¿no? Ese puede tener un significado de protección, de custodia, ¿no? De fuerza, ¿no? Y abajo, por ejemplo, está el símbolo de dualidad, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí. El que está ahí, y está rodeado de muchas aves. Que el águila también, bueno, se supone que también es el fuego, la protección, y también es una imagen también a la que muchas veces representan para que los proteja también sus cultivos, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿hay alguna creencia o algún poder que se le da a algún animal? ¿Algún animal es importante, es poderoso como protección, o al que ustedes todavía hay alguna creencia? ¿No? Ya no. La lagartija no significa como con el guerrero Tomí, protección o algo así, o ya no se perdió. Bueno, antes decían que si uno tenía un dolor aquí en los pulmones, sí, ¿verdad? Que lo ponían una lagartija. ¿Cuál es el camaleón? Ah, es el camaleón. El camaleón. Se le quitaba. Ah, sí, camaleón. ¿Vivo? Sí, Es el vivo. camaleón. Del susto se me quita. Sí, se lo quitó. Pero creo que del susto.
Ahí, por ejemplo, también creían mucho que los pájaros... Los abuelita todo lo encontraba, que dice, ay, me duele mucho mis hombros. Se lo ponían Y aquí. lo ponía, lo metía aquí, adentro. Sí, se andaba sí se con vivos. ellos, Ahí lo andaba diciendo, es que Andaba lo va a trayendo chupar mi arriba sangre de- para que salga la... de su cuello, Sí. luego aquí, nomás andaba ¿Y si le así. chupaba la sangre? No. Dice que sí, porque yo, porque con la sangre, yo sí me este, lo alcancé, mi abuelita sí, andábamos cuidando y lo encontraba. Ay, lo voy a echar aquí para que lo cure. ¿Y de qué tamaño Sí, que- son o eran? Eran así chiquitos. Sí había antes en las milpas, pero como que ahorita como ¿Ya no? que ya no hay, donde no. todavía ¿Dónde? existe es el campamento. sí, Sí, apenas lo bajamos nosotros estaban por así allá. chiquitos. Ahí todavía ven los... Sí, ahí todavía Ahí vimos, está, este pero año ahorita Antes que sí había bajamos aquí a muchos. echar escarpa y sí lo vimos, un camaleón. Se lo que ponían. llamaban. Ah, sí, lo que trae. Ese es un camaleón. Sí, ese es camaleón. Y por ejemplo, ¿han visto camaleones en alguna parte tejidos en los tapetes? ¿Algún modelo tiene algún camaleón? No, que recuerde, ¿no? Y ya no los ven tan seguidos por aquí tampoco, ¿verdad? No, ya se han ido. Porque los camaleones aparte les gusta mucho el calor, ¿no? Y aquí es más bien frío. Sí, aquí es- Pero sí había Sí, camaleones. había, pero no sé Había. por qué se desapareció ahorita, como que ya no lo hemos visto. Porque hace tiempo sembraba todos los terrenos, había más magueyes, más maíz. Ya como Y ya se ahorita llenaron como- de casas, pues ya se Sí. acabaron los caballos. No, pues dicen, de aquí me voy, Sí, del país. Sí, 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 pero sí. luego los matan, ¿no? Los niños Sí. los Pero en el matan. campamento todavía hay los mismos. Sí, mejor huyen. Sí. Apenas fuimos a trabajar, ahí lo encontramos. Por ejemplo, en esos huipiles, ¿qué otro, aparte de los pájaros, qué otros símbolos alcanzan a ver? Bueno, y el del águila que ya vimos. Eso, la serpiente. Ah, muy bien, la serpiente. Ahí está, ¿no? Ondulada, dividiendo los tres. Bueno, en estas más que nada hay pájaros. El de hasta abajo, ¿qué es? En el de hasta abajo del lado derecho pueden alcanzar a ver. Ese es un rombo también, ¿no? Ajá. Bueno, a ver la que sí. Y bueno, aquí ya Así, ese es así. Bueno, como vimos, muchas veces las imágenes que están en los tapetes tienen muchos más significados de los que creemos, ¿no? Y sobre todo es como este símbolo, estos significados de lo que le rodean a una persona. O sea, es cómo ve el mundo, cómo ve la naturaleza, cómo ve el cielo, la luna. Entonces, muchas veces si nos fijamos más a detalle, hay mucho más significado que solo decir creo que es esto o esto, ¿no? Porque es una representación de una cultura. Y entonces lo que ahora nosotros vamos a hacer, vamos a representar en unos lienzos lo que es nuestra cultura, lo que hoy vivimos, ¿no? Lo que cada uno de ustedes vive. Entonces, pasemos a la siguiente actividad. Entonces, bueno, ya una vez visto esto, vamos a pasar a una actividad. Ya, vamos a necesitar luz. Entonces, ahí arriba. Si quieren, ya aparece. Podemos pararnos para acercarnos a la mesa. O la ponemos la mesa en medio. Sí, para que se queden sentados. Sí, más, sí. ¿Tienes los crayones? Rímale los letreros para acá. ¿Me pasas ahí la caja azul? Tiene adentro masking para poner masking aquí. A ver, échale, pues.
con este, ¿no? Ay, está súper seco. A ver, con este. A ver, ahora sí tú. ¿Cuándo fue la última vez que lo usaste? ¿Está grabando? Sí. A ver. Tú, si quieres, no te explicaré. Bueno, si quieren acercarse para que participemos todos, me gustaría que se levantaran tantito y para aflojarnos un poquito vamos a movernos así. Si quieren, levántense, eso. Para aflojar las manos, el cuerpo, nada más para que se afloje. Eso. Un poquito, aunque parezcamos un poquito de globos flojitos. Sí, muévanse para que se aflojen los brazos, el cuerpo. Muy bien. Y ahora lo que me gustaría que hicieran sería primero círculos grandes con una mano, con la otra, moviendo los hombros. Y así. Y así, también la actividad del día. Y ahora lo que me gustaría que hicieran con este material, pueden agarrar el color que ustedes quieren y se van a dibujar a ustedes mismos primero, como ustedes quieran. O sea, no tiene que ser perfecto, como ustedes se vean a sí mismos, como se sientan ahorita, y pueden usar el espacio que gusten. A ver si quieren, no tiene que ser bonito, ni no tiene que ser... Pero vamos a hacer feo. Sí, pueden ser como ustedes quieran. ¿Sí? No, no importa si no sabes dibujar, es para ir aflojando cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Y nada más para aflojar, no se les va a calificar ni nada. Solo... En un cachito, ¿no? Sí, en donde tú quieras. como También tú tengo quieras. hojas acá, ¿eh? ¿Qué no vas a ir a ayudar a tu hermana, hijo? Sin miedo, hay que llenar todo de colores. Pueden usar cualquier color, ¿eh? Por acá también hay espacio, ¿eh? Aquí también hay más plumones si quieres. Si quieres de este lado también. Ay, perdón. Luis, a ver. Ay, está bien duro. ¿Lo giras? Lo saco. ¿No? Ay, a ver este morado que se ve. No te preocupes. Si no lo puedes volver a repetir. ¿O qué quieres borrarlo? Nada, está bien. Ay, se me olvidaron las manos. Así encontraste goma. Aquí tengo. Señores, muestra. ¿Cómo no sé exámenes chinos? Ni modo que me dibuje bien. No importa, no importa. Carmen. Creo que yo estoy más grande que tú.
cuando vieron ya les iba a tocar porque ya... Va a alcanzar los pies. Unos piecitos. Ya no tiene, no va a tener pies. Es que se ve desde arriba, se está viendo desde arriba, entonces por eso se ven piecitos. Se ven los piecitos chiquititos. ¿Qué nos puso a hacer? A ver, tú también dibuja. Tú también te puedes dibujar de este lado, ¿eh? No creas que te escapas. También ella no está dibujando. Sí, sí. Aquí estás, ¿no? Te faltan tus piernas. Es experto dibujando. Guau, muy ingeniosa. Es una cabezota. Hay que desbloquear, me da dibujar las manos. Se ven medio raras. Y ahora no vas a poner tu brazo. Me lo voy a poner así en la cintura. Como modelo. Ajá. Esos dedos. ¿Qué tal esos dedos? Así. Qué bonito, Imelda. Qué bonitos ojos. Ahí está. Ah, mira, Imelda se hizo. Sí, Glory, sí. Pero dibuja tus pies. Quiero ver tus pies. No, que no se ven. No se ven en los míos. Haz una toma aérea. Bueno, ya más o menos nos terminamos o todavía no. Ay, no me dibujé la cara. Bueno, ahora les voy a pedir que dibujen algo que los rodee, o sea, que siempre esté o su familia, o el cielo, o la naturaleza, o su casa. Mi perrito. También, perfecto. Animales, lo que siempre les esté rodeando. O que les guste, que se vean rodeados por eso. El sol. En mi casa. Que ahorita no hay. Pero está bien. La lluvia. La lluvia. O sea, también puede ser el clima que nos está rodeando, personas, animales. Voy a dibujar mi perrito. ¿Sí? Ahí medio supe dibujar. ¿Tú con quién te estás dibujando? ¿Con Lunes o con Sí, quién? es mi perrito. ¿Tú con quién te vas a dibujar? Conmigo. ¿Pero dijeron? A ver, voy a dibujar. Pero es que me gustaría ver ¿No tienen goma? ¿O si no dibújala encima? No, los lápices tienen goma. ¿De veras? Ah, sí. No, ya no tienen goma, pero pues no importa si te equivocaste. ¿Por qué soy violenta? A ver, ¿cómo representarían el frío? El viento. Ahí estoy yo rodeada de viento. Ajá. Me voy a hacer los perros. ¿Estas son flores? Las que están ahorita. También puede ser animales, las lagartijas que se ponían, ¿no? ¿Cómo se llama? Camaleones. Los camaleones que se ponían la abuela, los abuelos. Se los ponían por acá. ¿Sí? Pero si vivos se los echaban acá. ¿Y a poco sí se quedaron quietos? No, pues aquí andaban y se quitaban el dolor de... Pero como dices, por el susto. O sea, el dolor se asustaba y se... La risa también, ¿no?
Igual y les daba risa y por eso se lo ponían y ya se les quitaba el dolor. Les da hartas Ah, cosas. están bien duros estos. Ahí está. Mira, lo tuerces así y igual es más fácil. ¿Tú con quién te dibujaste? ¿Este eres tú o este eres tú? Este está chido. Puedes dibujarte con tus perritos también, con tus amigas. ¿A quién? ¿Con quién te dibujaste? ¿En lluvia? Tú pones otra cosa. Este es un árbol, ¿no? También yo quería preguntarles qué es lo que más les llamó la atención de los chinantecos. ¿Qué es lo que más les gustó? De todo lo que vimos de los A mí, chinantecos. el águila de dos cabezas. El águila de dos cabezas, ¿cómo la dibujarías? ¿Puedes volver a poner la imagen para copiar? No. Ah, pues aquí está. Ahí está. Ahí está. Está ahí en Puedes el hacer tu tapete. propia versión ahorita para... del águila. Dicen que también había, por ejemplo, serpientes de dos cabezas. O sea, la serpiente no tenía cola, sino que del otro lado era cabeza y del otro lado cabeza también. Y justo pueden inventarse símbolos, o sea, justo aunque no parezca real, estos símbolos pueden significar para ustedes, ¿no? Y a veces, o sea, yo nunca he visto una serpiente de dos cabezas, ¿no? Un águila de dos cabezas, pero también uno puede representar imágenes que sueña o que, pues que nada más le gustan, ¿no? O sea, perritos de dos cabezas, que a veces salen incluso en las caricaturas, ¿no? No tiene color negro. Está bien bonito. ¿Y si lograste poner tus pies? Sí. Bien. También muchas veces se representan eventos importantes, como podría ser los 15 años de alguien, ¿no? Va a haber los 15 años en 15 ¿De quién días. están los De ella. ¿Sí? ¿Van a ser tus 15 años? Ups, ya tocó un tema delicado. Puedes dibujarte con tu vestido. Bueno, si tienes vestido, si elegiste vestido. Tu peinado. Tus chambelanes. O sea, lo importante también son los eventos, ¿no? Que muchas veces son como los cumpleaños también son eventos importantes que se representan. Nuestras creencias. ¿Ese árbol de qué es, Milena? El árbol de la vida. Dice flores. ¿De flores? ¿Qué flores lleva ese? Ahorita pongo unas. A ver, a ver. No tengo, ¿no? Muy bien, Sin eso cara. también puede ser. También puede significar algo. Si hay serpientes de dos cabezas, también pueden tener cara. No se puede. A ver, ¿está muy duro? Este es transparente de todas maneras. ¿Quieres más? Ahí está mi cara. Ah, mira, había... ¿Este no te gusta? Creo que me pinta. A ver. ¿Sí se ve blanco? Sí se ve. ¿Y estas son flores? Pero no me salieron. Puedes ponerle un poquito negro en medio y igual me parece un... Ah, pero este fue el que le puse hace rato. Mira, ya desapareció tu cara otra vez. Es mágica. Aquí, ¿él quién es? ¿Tu bebé? ¿Cuántos años tiene?
¿Ya camina? Ya camina. Ahí está caminando. ¿Y este es el agua? No, estos son los víboras. Ah, es lo víboras. único que se le Más usa. fácil dibujar. Las culebras de agua. Porque están cortitas, ¿no? No son tan grandes. También pueden dibujar sus animales favoritos. Sus equipos de fútbol. ¿Ya más o menos terminamos? ¿Cuál es tu nombre? Olivia. Olivia. ¿Tú podrías dibujar aquí lo que significó para ti la dualidad? O una dualidad. Una que se te dualidad. ocurra. ¿Qué significa? Lo contrario, es lo que explicamos de, ¿sí? Que es como el sol o la luna, o el agua y el fuego, hombre y mujer. Entonces puedes dibujar cualquier dualidad que se te ocurra. ¿Cuál se te ocurre? El más fácil. Ajá. ¿El más fácil cuál sería? Y el más cotidiano. Sería hombre y mujer. Hombre y mujer. El día y la noche también. Ujú. ¿Cómo la dibujarías? Pues el día dibujarías el sol. Dibujarías el sol. Muy bien. ¿Tú cómo dibujarías el sol? Si quieres puedes usar otro cachito. Mira. O un animal que te guste. También la dualidad es como lo bueno y lo malo, ¿no? Que a veces es como lo que una persona tiene, o sea, nunca es totalmente buena y nunca es totalmente mala, ¿no? Entonces, Como las personas. las personas justamente también son iguales. ¿Estos son dos serpientes? A mí está padre eso. Wow, es dualidad también eso. Esas dos serpientes están padrísimas. ¿Qué tienen? ¿Su lengua? ¿Y te gustan las serpientes? ¿O te dan miedo? ¿Sí? ¿Te gustan? También a veces uno siente eso con las cosas, que les gustan, pero también te dan miedo, ¿no? Como... Me gusta, pero me asusta. Me gusta, pero me asusta. Como cuando te asustan y gritas, pero te ríes, ¿no? También puede ser eso. Sentimientos. Ahí está, este pájaro está bien bonito. ¿Este pájaro cómo se llama? No le puse nombre. Pero está bien bonito. Se llama Ramón. Se llama perico. También pueden salir animales de nuestra cabeza, ¿no? Como los alebrijes, ¿no? Que son una mezcla de animales. ¿Han visto los alebrijes? ¿Podrías inventar un animal?
Pueden ser que son mezcla así, de ¿no? varios Tiene animales cola que de conozcas. león, patas de De tus caballo, favoritos podrían ser. ¿Cuál es tu animal cabeza de favorito? jirafa. León. ¿El león? Podría ser la melena de un león Tenemos que ponerle diferentes. Un perro. ¿Es un perro? Sí, está muy lindo. Es que no sé un perro. No, está bien, está bien. O sea, justo también esto es como para explorar. No es como vemos nuestra forma de ver el mundo. No siempre, nunca es igual que la de ¿Por otro. qué no te dibujaste? ¿Y esta y ahora qué dibujo? ¿Qué te gustaría dibujar? ¿Tu animal El- favorito es el perro? Podría dibujar el acuerdo. Sí, y lo puedes hacer de tu ilusión también. ¿En dónde? Sí, si quieres de este lado. ¿Quieres más espacio? Tu equipo de fútbol también puedes dibujar que eres de América. Ah, el América tiene un águila. Ah, sí, sí. Y es un mundo, ¿no? Son símbolos también. Un león con alas. Un león con alas. ¿El América qué animal es? Águila. El águila, sí. ¿No te sabes la de Sí. Es que me falló por un segundo. ¿Tiene que ser con alas? Como si quieras. ¿Lo quieres hacer con alas? A ver si O si quieres sin alas también. Sí te Pueden queda ser- como el que hiciste en el catecismo, en la iglesia. Así. Como de ángel. Está bien padre la víbora. Ay, mira, ahí sí tiene lo que decíamos, la dualidad de las dos cabezas arriba y las dos cabezas abajo. Aline. Sí puso atención. Un amarillo. ¿Y eso? Ah, este es el río. Aquí está el río. Ay, mira. Y tiene sus piedras alrededor, tiene los pescaditos. Yo también dibujé un río aquí. ¿Y estos rojitos qué son? Dibujé un río. Ahí están. Amarillo. Ah, son las mismas que se cayeron. No tiene cara de malvado. Puede ser y puedes dibujar la cara de bueno, y eso es dualidad. Uno malo y uno bueno. Ajá, podría ser. ¿no? Ándale, uno bueno y uno malo. Y si salen los dos malos, pues ya ni modo. Ya. ¿Listo? A ver. Está muy bonito. Esta es su lengua, ¿no? ¿Y alguna vez has visto una serpiente? ¿No? ¿No te ha tocado? ¿Sí? ¿Aquí? ¿En el campo? En el caño, porque ahí les conté con mi hermano. Una vez nos encontramos una serpiente y un señor nos la mató. Creo que era una... No me acuerdo, pero ¿Cascabel? nos dijo que esas serpientes no habían aquí, solo eran del monte. Y alguien lo tuvo que haber traído. Sí vas a subir a la casa del señor. ¿Y de qué color era? Café, Negro. amarillo y negro, creo. Café, amarillo, como en... ¿Y cuál? ¿Por qué no dibujas el animal que más te gusta en el mundo? ¿Dinosaurio? ¿Te gustan los dinosaurios? ¿Te gustan los animales grandes o chiquitos? Los grandes. Como el elefante. Dragón. Un dragón. Aumentando todo. Ahí medio quedó. Sí, mira. Ay, mira. ¿Es Está que son padrísimo. unas palomitas o patitos? Son mis Está pollos muy que tengo en mi bonito. casa. Sí, puedes ponerle color. O ¿Y así qué lo haces con quieres. tus pollos? ¿Te dan Si lo quieres, porque es más pollitos o huevos? Ahorita, bueno, son ponedores. Son ponedoras. Y sí come sus huevos. Apenas están
Ah, o sea, apenas las empezaste a criar para que... Y lo hiciste para eso, para tener huevos. Ajá, sí. ¿Y es muy difícil cuidarlas? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hay que hacerles? Pues sí, porque si no te, bueno, por ejemplo, Ay, ya le cuando salgo, tengo que cerrarlos, porque si no los cierro, cuando llego ya se los come el perro. Ah, ¿Y este qué es un águila? Darles de comer, Parece estar también al un pendiente ocelote. de ¿Ubicas esos que se darles de comen la comer, carne? igual también, si no, no crece. ¿y qué comen ellas? Maíz quebrado, si no, tortillas remojadas. Y entre más mejor alimentadas, más sabroso el huevo, ¿ah? Tortillas y maíz. Maíz, alimentos, alfalfa. Ah, ¿también les haces alfalfa? ¿Y cuándo empiezan a poner? De hecho ya casi empieza, ya andan ¿Y quién te enseñó Es un a criarlos? O sea, pájaro, porque el vos pajarito tienes que saber payaso. cuando sacan un huevo, se le tienes que ¿Así se quitar. llama o Y después no se enojan si les quitas su huevo. Les tienes que dejarlo en el mismo lugar para que no cambien de lugar. Si le sacas todos los huevos, Se van a otro. se van a otro lado, buscan en otro lugar. Entonces hay que dejar. Solo le dejas uno. Y sí dejarás crecer algunos, ¿no? De vez en cuando para que no se te acaben. No tiene frío. Poquito, pero. Pero en la noche hace un montón de frío aquí. Y no hacen mucho, bueno, no, porque ese es el gallo, ¿verdad? No hacen ruido cuando en las mañanas sí cantan. Este Sí, se de hecho llama cuando antes de que pongan, Ajá. empiezan a cacarear. Es un monstruo. que no tiene su puesto, nada más su cabeza la tiene legal. Sigue Recién salido Tiene sus del manos horno. y su cabeza la tiene. tiene panza. Tiene todo su cabello acá metido. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿Del internet? Nunca había escuchado de ese. ¿De dónde es? ¿Es de México o de otro lado? Bueno, supuestamente dicen que era bueno, era un buen bailarín y era muy guapo, pero ya después se fue haciendo bien feo. ¿No es Michael Jackson? No, Monstruo de Michael Jackson. ya después Era se buen fue bailarín y después hizo feo. No, porque dicen Ayuwoki o algo así se llama. así le pusieron a Yowoki. ¿Y este árbol qué es? Es un... Es un durazno que tengo ahí. Además que ya no tiene hoja, ya puros palitos. Entonces estás en el patio de tu casa. Exactamente. Pero son 9 pollitos, no 2. Bueno, nada más. Son los consentidos. Nomás a las consentidas. Están detrás del árbol, ¿no? Y... Aquí hay cempasúchil, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Sí. ¿Sí hay? ¿Sí se da? Así. Ay, perdón. Ahí está mi águila de 2 caras. Excelente. Y ahora Ah, mira, sí. Tiene sus alas, sus patitas, se ve. ¿Cuál es el? ¿Este es el bueno? ¿O este es el bueno? este es el Este bueno. es el bueno y este está enojado, no ahí se ven sus dientes. Sí se le ve. No te metas con ¿Y ahora qué? ¿Qué te gustaría ¿Tú tienes animales en tu casa? Un animal inventado. ¿Ah, ¿Tienes un gato? ¿No? Una vez vi un gato. Pues va. Pero llegó. A ver. Y ya no lo pude correr. La cabeza de un elefante. Esos ya de que escogen casa ahí se quedan. Un elefante con 2 cabezas. ¿Pececitos? ¿Hay pececitos? Con 2 trompas. ¿Río? ¿En el río? En las Chiquitos. truchas. ¿Sí? Pero las truchas las crían. Ah, estos son truchas. No, sí había antes truchas. Hay muchos perritos también, ¿no? Esos perros son chinos, no los que tienen. Están bien bonitos. Y además de pollitos, ¿tienes otros animales? No. Perritos. Pero es de mascota. Y no sé, También no tenemos los persiguen. peces y un caracol. Adentro de la casa. ¿Un caracol? ¿De esos que están en las peceras? Ajá, un caracol de Ah, agua. esos son bonitos. ¿Cuáles son? Sí, no los tengo. Pues los venden ahí donde los pececitos y... ¿Caracol? Tienen su caparazón. Ujú. ¿De agua? Como Gary. Como Gary. Pero ese es de tierra, ¿no?
No. Pero hay unos que Casi son, tiene digamos, fondo. Garios no están los en el fondo conozco. del mar Ya con tenemos rato. Aquí hay muchos. ¿Así, no? Sí, en las plantas. Pero de agua, ¿no? ¿Pero eso se comen? No. Hay unos que se comen, ¿no? Son los que se De comen. tierra, ¿Así? de jardín. Ajá, de jardín en las plantas. Mira, yo voy Mi a hacer una abuelita los serpiente odia con fuego. porque le acaban todas sus Ajá, dalias. sí se comen las plantas. ¿Y este qué es? ¿El monstruo? ¿Es el monstruo? ¿Sí se parece? ¿Este es pelo? Su cabello lo tiene. ¿Dibujaste ese Yubuki? Pero su cabello de Yubuki está ponle que todo greñudo. Todo así. ¿Es un perrito? ¿Con alas? Es un perro con alas y con trompa de elefante y orejas de elefante. Está buena la combinación. Está comiendo. Se está comiendo a Gabriela. Una serpiente. Se está comiendo a Gabriela ahí. ¿Qué más le pones? Vamos a ponerle con cabello De caballo. de caballo. Vamos a dibujar los espíritus parados. ¿Qué más? Una colita de puerco. ¿Qué más? Ahí ves cómo se llama. ¿Qué nombre le pondrías a tu animal? El ciber que está ahí donde están las computadoras, en la delegación municipal. Tiene marranos. Su contraseña es SA, No, pero su contraseña es su nombre, nada más que son las iniciales de su nombre. pero ese te mueves. No me sé qué es CCA. centro. Pero es hasta Temoaya, hasta allá abajo. Y van a abrir uno allá en Laurel, en donde antes era... Sí. En donde antes era el comedor arribita de la carretera, ahí van a abrir un ciber también igual así. Donde era comedor. ¿Verdad? Pero ese Pero sí está que en no Estados sé cómo. Unidos, está lejos. Está en Estados Unidos, está lejos, sí. Pero es en la delegación, es en la residencia municipal. Voy a Se encarga de dibujar a los mi bicho. CCA. Y de ahí mandan los que están trabajando. Ahí va bien. ¿Qué más le pongo a mi animal inventado? Nombre. ¿Qué nombre le pondrías? Un nombre. A ver, Jaime. Se le ve el nombre de Jaime. Es cierto, no hay Jaime, ¿verdad? Sí. mi padrino se llama Sí. Jaime. Sí se parece. ¿Se parece o no se parece? No, pero está en la delegación de aquí, pero los que se encargan son los de la Ah, o sea, sí están en las computadoras aquí. O tal vez es mujer. Una mujer con dos cabezas y cuatro pies. Pero con 4 pies. Eso mejor sería de los 4 pies. Y si le pongo Y 6 manos. Ah, 100 pies. De los 100 pies. ¿A este? Ajá. Pues a ver si alcanzamos 100 pies, es muchísimo. No, no, le pongo así. Así también. De puros palitos. Unos palitos. O sea, ahí sí, sí. Bueno, lo que podemos concluir de esto es que, o sea, es animarnos, ¿no? A representarnos, porque hay mucho que Sobre el podemos blanco. decir de nuestras imágenes y de nuestras historias. Cada uno tiene una historia que puede contar y que podemos representar, solo necesitamos las herramientas adecuadas. Y pues de eso va también, ¿no? Que empecemos a trabajar con lo que tenemos y que vayamos soltándonos y que nos animemos a hacer nuevas ilustraciones, nuevos dibujos, nuevas historias sobre todo, ¿no? Que nos representen y que le cuenten al mundo lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, cómo es aquí el clima, o sea, todo es importante y todo es valioso cuando le estás contando a alguien más que le puede interesar, ¿no? Y cada uno de estos es un símbolo, es algo que les representa a ustedes. Y eso se ve reflejado en los tapetes, como ya vimos, ¿no? Las serpientes, el universo, y las mujeres, las flores, ¿no? Y en todos lados a donde volteemos hay símbolos y hay elementos que podemos tomar, ¿no? El chiste es... Volador, exacto. Entonces el chiste es no cerrarnos, ¿no? Que no nos dé miedo, que no nos dé pena. Miren, o sea, los niños son como muy
se avientan, ¿no? Inventivos, ¿no? Y no hay que perder eso, ¿no? Porque también ahí es donde nacen las ideas y pues donde podemos generar cosas muy valiosas y muy hermosas. Y bueno, también, por ejemplo, como decía Andrea, en los tapetes que todos estamos viendo, pues nacieron de esto, ¿no? De sacar nuestras ideas, de sacar lo que creemos, cuáles son las ideas de cómo creemos que es el universo, cuáles son los elementos que estamos en la naturaleza. Es una forma de expresar lo que nosotros somos, ¿no? Y queda manifestado en cosas físicas. Por eso ahí hay un vínculo entre lo que se dice, las historias, lo que inventamos y las imágenes, porque las imágenes nos cuentan cosas, ¿no? Entonces eso es lo importante que queríamos ver en esta sesión. Y ya, pues si quieres, podemos tomar un acercamiento de las... Ah, mira, ese es como el de Aladino. Viene volando el... Es con una flor, ¿no? O es una serpiente de Pero moscas. también todos los tapetes, por ejemplo, los coras, los huicholes, los todos sus flores de 8 pétalos que según era el símbolo de la abundancia, de la suerte. Ah, porque también según el número de pétalos significan cosas diferentes. Pero todos tienen 8. El otomí 8, el chimalteco 8, el mazapo 8, todos son de 8. Eso va a ser interesante, por ejemplo. Los huicholes todos son de 8. Y las flores no, Sí, todos sí, tienen. también. No, pero me refiero a las que ves en el campo, ¿cuántas tienen? Ah, sí, hay unas que sí son que de sí. 8. Igual también puede ser como reflejo de las flores que están en estos sitios, ¿no? Bueno, pero según bueno, antes era el símbolo de la abundancia, según de norte a sur, porque era de los buchones del norte. Buchón, no se cancha. Y es que antes estaban más acostumbrados a ver la naturaleza y reconocer su abundancia, ¿no? O sea, como que respetábamos más a los árboles, a las plantas, porque estábamos más en contacto, ¿no? Cada vez menos estamos en contacto y eso hace que ya no entendamos como por ejemplo eso, que las flores son abundancia, ¿no? Como lo que dijiste, ¿no? Que es la primavera, ¿no? También. Los ciclos de la vida, el fruto, ¿no? También la fertilidad. No solamente están... El cora es el que tiene muchísimas flores, ¿no? Es el que es así todo.